Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy terminamos el capítulo 12, versículos 13 a 17. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ilumínanos con tu gracia, enciende en nuestros corazones el fuego de tu amor, ayúdanos a recibir, a guardar y comprender tu palabra, para que, según el ejemplo de la Virgen María, podemos dar fruto en abundancia y así estar preparados para tu segunda venida. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesús nuestro Señor. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer como normal y después paso de vuelta a hacer el comentario. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila, grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentado un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, enfurecido contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Esta parte, la última parte de la visión, explica el versículo 6, es decir, la huida de la mujer al desierto, donde ella recibe la protección y el cuidado de Dios. Esto a la luz de lo que habíamos escuchado sobre la derrota del dragón en el cielo y su furia contra los discípulos de Jesús en la tierra. Ahora, vemos que el dragón, aun si sea muy potente, parece al menos muy potente comparado con una mujer dando a luz, no está en control de su propio destino. De hecho, sabemos que aun en los exorcismos, todo lo que hace el demonio está bajo lo que Dios manda o permite. Todo lo que Satanás hace o no hace es según el plan de Dios. No quiere decir que Dios quiere el pecado del demonio, sino que todo lo que hace o no hace el demonio ya es parte de su plan. Y Él no determina lo que al fin de cuentas pasará, sino Dios. Y Dios, como dice el Catecismo, utiliza a unas fuerzas enemigas para cumplir su plan, para desarrollar su providencia sobre nosotros y llevarnos a la salvación. Entonces es otro recordatorio aquí que al fin de cuentas el trono de Dios es sólido y Satanás no puede tener victoria sobre Dios, sobre Jesucristo y sobre la Iglesia. Por eso tenemos la confianza que el control no queda en las manos del dragón. Ahora, el dragón vio que había perdido su puesto y que había sido arrojado a la tierra. Ahora persigue a la mujer. Es decir, que no simplemente que sigue a la mujer como buscándola, pero persigue en el sentido de perseguir, como persecución. Es obvio que Satanás quiere dañar a la mujer y particularmente a los hijos de la mujer, a los discípulos de Jesús. Esta es la misma mujer del versículo 5 quien había dado luz al Mesías, pero su identidad ahora más es como símbolo del todo el pueblo de Dios, porque no sabemos de ninguna persecución de la Virgen María, y el versículo 17 describe sus hijos como nosotros, los cristianos. Ahora, esta misma mujer representa Israel antes del nacimiento de Jesús y también Israel después de su ascensión al cielo.
Eso, el antiguo Israel, el nuevo Israel, y el nuevo Israel es la continuación del antiguo Israel y es la iglesia. Es decir, que Juan ve Israel y la iglesia como en su esencia identificada, ¿no? Una misma cosa. La mujer recibió 2 alas de un águila grande. Eso recuerda la liberación de los hebreos de Egipto, que enfatiza que es una iniciativa divina y él utiliza medios divinos, que no fue por mano humana ni invención humana que los hebreos salieron de Egipto. Y también cumple la promesa de Isaías de que los que esperan en el Señor y esperan que los que están en exilio van a volver, van a volar como sobre alas de águila. Entonces aquí vemos otra vez esa referencia al Antiguo Testamento, como nosotros estamos cumpliendo un nuevo éxodo hacia la tierra prometida, hacia el santuario de Dios en el cielo. Ahora, el desierto, mencionado en el versículo 6, es el lugar privilegiado de la protección y la provisión de Dios, donde Él se cuida de su pueblo, alimentándonos, cuidándonos de los peligros. Particularmente la iglesia recibe la protección de Dios contra la serpiente. Está fuera del alcance de esta serpiente. Ahora, ese cuidado divino dura por 1 año, 2 años y medio año. Es decir, la misma cantidad de tiempo identificado cuando los gentiles van a pisotear el corte exterior del templo. Y también misma cantidad de tiempo del testimonio de la iglesia, los dos en capítulo 11. También la misma cantidad de tiempo de la opresión del pueblo de Dios en Daniel 7 y 12. Ese periodo indicado anteriormente como días, meses, ahora años, refiere a toda la duración de la peregrinación del pueblo de Dios en la tierra. Es decir, el desierto, en el sentido que no estamos ya en hogar, no estamos ya en paraíso, en el jardín, estamos todavía en ese éxodo entre lo que habíamos dejado en Egipto, en el mundo, el pecado, y lo que hay que llegar en entrar a la tierra prometida en el cielo. Ahora, aunque la iglesia recibe protección espiritual contra la serpiente, es obvio que la serpiente nunca deja de intentar dañar a la iglesia, a la mujer. Envía ese torrente de agua de su boca con la intención de arrastrarla. Esa imagen es un eco de lo que David describe en sus salmos, particularmente Salmo 69, 144 y Salmo 18. Es decir, es un diluvio del mal, particularmente un diluvio de mentiras, ¿no? De calumnias, de detracción. Entonces, que todo esto viene de la boca de la serpiente indica que es lo que produce el padre de la mentira. Mentiras, falsedades. Porque sabemos, Satanás es quien decepciona, como dice Jesús en el Evangelio de San Juan y Pablo en la segunda carta de los Tesalonicenses. Y sabemos que las últimas etapas de la historia antes de la venida de Jesús serán marcadas por una decepción satánica. Y una decepción puede ser global, es decir, como nunca visto antes en la historia del mundo. Aquí podemos hacer la reflexión sobre dónde estamos nosotros en cuanto al tiempo, porque también encontramos la dificultad de defender a la verdad, no simplemente porque las mentiras parecen verdaderas, sino porque de verdad hay un diluvio, hay una cantidad desbordante de mentiras de todos lados todo el tiempo. Ahora, Dios no deja a la mujer a sus propios recursos, sino provee un rescate sobrenatural como respuesta a ese ataque sobrenatural. Es decir, ataque que viene de la serpiente. La tierra abrió su boca y tragó el diluvio que vino del dragón. Eso recuerda eventos en el Antiguo Testamento cuando la tierra se abrió y tragó los que estaban atacando o decepcionando al pueblo de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 15,
el libro de Números 16 o Deuteronomio 11. Aquí da una imagen gráfica para entender que aun si Satanás envía toda la fuerza de sus mentiras contra la iglesia, Dios siempre va a venir a ayudar a la iglesia y protegerla, como ha prometido Jesús a Pedro en Mateo 16, que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Eso no significa que la iglesia no va a pasar por pruebas muy severas y que va a parecer que su futuro está en juego, que no es posible que va a seguir existiendo. Pero tenemos la promesa de Jesús. No que todo estará bien en el sentido de que nunca vamos a sufrir, pero justo a través de tantas cruces vamos a llegar a la gloria de la resurrección con Jesús. Ahora, el dragón, habiendo no tenido éxito, habiendo sido derrotado aún en intentar destruir el hijo de la mujer, el Mesías, ahora expresa su enojo contra la mujer, contra la iglesia, en batallar contra sus otros hijos, es decir, los otros discípulos. Ahora, lo que distingue a los que siguen a Jesús es su obediencia a los mandamientos de Dios y su testimonio a los demás. Guardan los mandamientos de Dios y dan testimonio en Jesús. No es que han recibido bautismo, no es que van cada domingo a la misa, no es su ortodoxia, es decir, la rectitud de su fe libre de herejía. Todo eso es importante, pero más que todo, los que son miembros vivos de Jesús, de su iglesia, son los que obedecen su voluntad y los que dan testimonio de él. Como Jesús mismo dice en la última cena, los que me aman, me obedecerán mis mandamientos. Ahora, al fin de ese capítulo escuchamos que el dragón tomó su posición entre el mar y la tierra. Y de ahí va a convocar las fuerzas del mal para batallar contra la mujer, contra la iglesia y sus miembros, sus hijos, contra nosotros. Ahora, en general, nosotros pensamos en María cuando leemos ese capítulo. Pero como he dicho, la mujer capta a Israel y la Virgen María y la iglesia. Y ahora podemos pensar cómo María es la madre de la iglesia. Ahí vemos más claramente la conexión entre la Virgen y la iglesia. Ella es madre de todos sus cristianos por tres razones. Primero, porque ella es madre de Jesús, el Verbo encarnado. Es decir, ella es quien dio la naturaleza humana al Verbo divino. Y así lo hizo nuevo Adán. Y a través de él todos tenemos un nuevo nacimiento. Es decir, si alguien está en Cristo, esa persona tiene que tener un vínculo con la Virgen, porque Cristo nació de la Virgen María. Segundo, los cristianos habían aplicado, como Juan Pablo II nos animó a hacer, las palabras de Jesús antes de morir en Calvario. He aquí a tu madre. Es decir, que esas palabras no solo se dirigen a Juan en ese tiempo en Calvario, sino a todos nosotros, de recibir a la Virgen como nuestra propia madre. Fue San Ambrosio quien primero había llamado a la Virgen Madre de la Iglesia, y somos sus hijos cuando nosotros también la imitamos en decir sí a su voluntad, cuando creemos que lo que el Señor ha prometido y dicho, Él cumplirá, y cuando guardamos los mandamientos de Dios y damos testimonio de Jesús. Por esas tres razones, somos hijos de la Virgen y somos hijos de la Virgen, que es Madre de la Iglesia. Ahora, en ella vemos la promesa de Jesús ya cumplida, de que las puertas, las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella, porque de hecho, como inmaculada, ella ni pecó ni una vez. Es para nosotros casi impensable cómo llegar a una tal santidad, pero fue don de Dios, obra de su gracia, y también como el Señor cumplió ese milagro en la Virgen, puede también conservar, preservar a la iglesia de toda mancha y puede purificarla de toda mancha, pero no sin las pruebas. Y así nosotros debemos
vivir con esa conciencia de que Satanás nos persigue. Y aún más, si queremos seguir a Jesús, si queremos perseverar, obvio que nos va a perseguir. No quiere decir que debemos andar con miedo donde quiera, que debemos ver a Satanás por todos lados, pero tampoco debemos ser ingenuos de que sí, Satanás tiene furia contra cualquier persona en estado de gracia, cualquier persona que quiere seguir a Jesús. Es importante reconocer que estamos en esa batalla, porque justo el enemigo más que todo quiere utilizar el elemento de la sorpresa para hacer una emboscada y hacernos caer. Pero si ya sabemos, entonces ya tenemos una protección. Y así mi Padre Espiritual me enseñó que debemos siempre tener un ojo puesto en Dios y un ojo puesto en Satanás. No para enfocarnos en Satanás, pero para darnos cuenta, siempre está haciendo trucos, siempre está poniendo trampas. Y el momento que perdemos él de la vista, entonces él va a poner algo en nuestro camino. Nuestra parte es ser prudentes, pero enfocarnos en Dios, quien nos protege, nos cuida en los momentos difíciles, situaciones imposibles, como él hacía con los hebreos, con los israelitas en el desierto. Pidamos a la Virgen María esa fidelidad a Jesús que derrota a Satanás, para que también nosotros participemos de la victoria final de Jesús y vivamos con él en el cielo. Por la intercesión de la Virgen María, que Dios les bendiga y guarde, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.